gracias, el gusto es mío, Mario, gusto en verte, y muchas gracias al gobierno del presidente Ollantumala, muchas gracias al pueblo peruano por el cariño, el afecto con que siempre nos reciben. Realmente nos hemos sentido muy bien en esta jornada de trabajo. Usted hace poco, por ejemplo, consideró que en el caso de Venezuela, a raíz de estos problemas de especulación que se habla, de temas inflacionarios y las medidas que ha tomado Nicolás Maduro para evitar, hasta penar incluso ese tipo de casos que los ha considerado hasta terrorismo económico, usted ha apoyado ese tipo de medidas. ¿Por qué, presidente? No, usted que además es un economista reputado. Yo soy buena persona, soy buena gente. Pero la pregunta, presidente, la pregunta es, ¿se pueden ir contra las reglas lógicas del mercado, como pensar que la gente oculta sus productos para no venderlos por un simple sentido político, porque son de derecha y no porque hay control de precios, por ejemplo, presidente? Pero usted tiene un grave error en creer que el mercado funciona en una ausencia de fuerza. Por supuesto que hay poderes en el mercado. Y ese es el problema. O sea, el socialismo del siglo XXI, el socialismo moderno no niega el mercado. Ese fue un error grave del socialismo tradicional. Pero una cosa es el mercado como amo y otra cosa es el mercado como siervo. La postura del socialismo del siglo XXI es sociedades dominando el mercado, no el mercado dominando sociedades. Y por supuesto que esa entelequia del mercado, existen poderes pues, que pueden especular, etcétera, y conscientemente, con acción colectiva, es decir, a través del Estado, hay que controlar esos poderes. O sea, eso es evidente. ¿Piensa usted que acapara o especula simplemente porque es de derecha o es una mala persona, presidente? Que los empresarios latinoamericanos actúan con la lógica empresarial. Algunos sí. Que si les va bien, como en nuestro caso en Ecuador, con un gobierno lo apoyan porque tiene una lógica empresarial. Exacto. Pero muchos tienen la lógica política. Lo importante es que sea su gobierno que controlen eso. Así nos han dominado 2 siglos. Y así es el mejor gobierno, con la mejor política económica. Vótalo lo más rápido si no se nos somete a nuestros poderes. ¿Usted cree que eso no existe? Por supuesto que existe. O sea, está bien que se vayan a la cárcel esos terribles personas que suben precios o no quieren vender sus productos. Pero si especulan, pero por supuesto pues están haciendo un daño social. Todo de acuerdo a la ley, no sé lo que diga la ley venezolana, pero lo que yo le estoy argumentando es que usted cree que es la mano invisible del mercado y oferta y demanda. Simplemente hay manos bien visibles. Cuando hay control de precios, hay poderes muy claros, pero tampoco es cierto. ¿Cómo que no? O sea, usted está asumiendo que todo mercado es perfecto. No, oiga, no, para nada. ¿Sabe? El mercado perfecto se parece a Superman, ninguno de los dos existe. No existe ¿ya? La perfección. Pero entonces debe haber control gubernamental para los excesos de mercado, eso es evidente. ¿Y le parece que eso como contrapartida pues tenga una inflación de 25, 28, 32% en Venezuela? Pero ese es otro problema, la inflación. El castigo terrible a los pobres venezolanos. Me está cambiando de argumento. No estamos discutiendo el problema inflacionario, estamos discutiendo los poderes del mercado. Y claro que hay poder del mercado. Y claro que la sociedad tiene el derecho y el deber de controlar esos poderes del mercado. Le insisto, sociedades gobernando a los mercados, no mercados gobernando a la sociedad. Es el gran error del mundo actual. Es el gran desafío de la humanidad. El ser humano sobre el capital, sociedades sobre los mercados. Y yo termino acá con este tema, presidente, sobre este tema en particular que es obviamente álgido tanto en Venezuela como en Argentina. ¿Usted cree que la señora Kirchner, el señor Maduro, van a ser bien recordados dejando el aparato productivo de sus países como lo están dejando, con ese nivel de inflación que justamente aqueja a los más pobres, no a los que más tienen dinero, a los más pobres? ¿Cuál sería su evaluación política? Ahí se le digo como líder de política sobre 10-11. Usted tiene sus prejuicios, ¿no? Es una evaluación sobre lo que acaba de mostrarme son sus prejuicios, porque parece olvidar pues cómo encontraron los Kirchner en Argentina, pues, o no se acuerda el corralito, el colapso de la convertibilidad, el desastre cuando Menem vendió hasta la camisa de la Rúa con Caballo que colapsó. Se olvidaron ya de eso. Es que se han olvidado cómo durante 70 años Venezuela fue el principal productor petrolero del mundo. Y toda la plata de la oligarquía venezolana se la llevó a Miami. Se olvidaron de eso. Y vaya a ver pues los informes de la CEPAL. Venezuela en este momento es de los 3 países más equitativos de América Latina, de los que más reduce pobreza, y es el que más cree en la democracia. El segundo se llama Ecuador. Más destruida, una actividad productiva destruida, presidente. O sea, para que Venezuela se reconstruya, van a tener que pasar probablemente el mismo tiempo que ha gobernado Chávez su país. ¿Quién se lo contó eso? ¿Caballo? No, lo veo en los reportes del BID, del Fondo Monetario. ¿Usted le cree al Fondo Monetario todavía? Bueno, por favor, qué ingenuidad. Dígame, ¿cuándo Venezuela ha tenido un aparato productivo? ¿Cuándo ha tenido industria venezolana? Ahora no importaban todos los oligarcas porque nunca les interesó desarrollar las fuerzas productivas venezolanas.
Venezuela ha importado siempre todo. Ahora con Chávez se ha intentado crear una industria venezolana. Superemos los prejuicios, veamos objetivamente las cosas, veamos también los procesos históricos. ¿Qué era Venezuela antes de Chávez? ¿Qué era Argentina antes de los Kirchner? ¿Y le parece prohibido olvidar Latinoamérica? ¿Y le parece Venezuela un país más libre ahora? Pero por supuesto, mandan los pobres. Pues. Lo que pasa es que los dueños de los periódicos son los que se perdió el poder. Oye, usted lee la prensa ecuatoriana. Tenemos las cárceles repletas de periodistas. Tenemos preso a todo dirigente social porque criminalizamos la protesta social. Vaya, vea pues quién está preso en el país. Pero eso es lo que pone la prensa. Yo soy un dictador autoritario. No hay independencia de poderes, controlo todos los poderes. O sea, la justicia es una sucursal del Ejecutivo. ¿Es un invento de la prensa, pero por supuesto, pues es un poder fáctico que ya perdió su dominio. Y está desesperado y busca por todos los medios afectar a los gobiernos que no se someten a su poder. Pero es que aquí no hay nada nuevo. ¿O acaso, históricamente, uno de los poderes que ha dominado nuestra América no es el poder mediático? Mire, Diario El Comercio de Lima, aquí tengo la frase. Yo le voy a citar, no le voy a citar a Chávez, a Cristina Fernández, a Evo Morales, a Rafael Correa. Le voy a citar a Mario Vargas Llosa. ¿Verdad? Déjeme buscarle porque aquí lo tengo. ¿Ya? Hablando sobre Diario del Comercio, viola a diario las más elementales nociones de la objetividad y de la ética periodísticas. Silencia y manipula la información, deforma los hechos, abre sus páginas a las mentiras y calumnias que pueda dañar al adversario. A la vez que en todo el grupo de medios se despide e intimida a los periodistas independientes y se recurre a las insidias y golpes bajos de los peores pasquines que viven del amarillismo y el escándalo. ¿Y usted le va a crear una prensa así? Bueno, Vargas Llosa, para empezar, no es ni el inventor ni el creador de la libertad de expresión en el universo, ¿no? Creo, como cualquier persona tiene el derecho a opinar lo que él quiera. Lo que es cierto, presidente, y se lo digo simplemente porque yo también tengo derecho a opinar lo que quiera. Claro que sí, pero lo que vemos es a ingente cantidad de venezolanos que han dejado su país. Yo le pregunto, ¿usted cree a una prensa? Porque esto describe a toda la prensa latinoamericana. Como el que han tenido con Chávez. Ahora los venezolanos abandonan Venezuela. Lo que se va es porque ya no tienen el poder. ¿Por qué nos dicen los ecuatorianos que hasta nada huían del país cuando nos quebró la banca, gobiernos corruptos, el neoliberalismo? Y ahora la gente está regresando a su país, ecuatorianos, españoles, italianos, huyendo de la crisis europea. ¿Por qué no decimos también eso, no? ¿Cómo con el socialismo del siglo XXI en Ecuador la gente está regresando? Con el neoliberalismo. Es que en pocos años nos hubieron 2 millones de habitantes, la tragedia nacional más grande que ha vivido el país. Prohibido olvidar Perú y Latinoamérica. Prohibido olvidar, pese a los intentos de cierta prensa. Lo cierto, presidente, es que usted jamás aplicaría las mismas medidas que aplicaría ni Maduro ni Cristina Fernández en su país. Por eso es que Ecuador está con un buen nivel de crecimiento. Bueno, seguro han cometido errores empleo, como yo también los he cometido. Ajá. Y probablemente en economía domine mejor ese sector, porque es mi formación, y probablemente Chávez dominaba mejor las cuestiones de defensa, porque era militar, y Cristina domina mucho mejor las cuestiones de derecho, porque es abogada, que aquí es su especialidad, pero todos cometemos errores, pero los aciertos, sin lugar a dudas, en Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, duela a quien le duela, han sido mucho mayores que los desaciertos. Presidente, otro de los temas que, bueno, no voy a entrar al tema de la prensa, porque ya sería un debate demasiado largo, pero... ¿Para qué ese engaño? Que se inventó la imprenta, la dichosa libertad de prensa no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta. Y esa gente era la que nos decía por quién votar, ponía, sacaba gobierno. Pero es un derecho fundamental, presidente. ¿Qué cosa? La libertad de expresión. Pero yo no estoy negando aquí. No, una cosa es libertad de expresión. ¿Usted sí cree en la prensa libre? ¿Y qué es la prensa libre para usted? Los negocios que convierten a la información en mercancía. Los negocios como el que describe Mario Vargas Llosa. Esto no es libertad de expresión, esto es corrupción. Pero nadie llama las cosas por su nombre. ¿Hay prensa libre en algún país de América Latina? Yo creo que hay que cambiar la forma de propiedad de la prensa, porque creo que es incompatible negocios privados con fines de lucro proveyendo un derecho, el derecho a información. Entonces, ¿los medios tienen que ser del Estado? ¿Es lo que usted está diciendo? Medios públicos, medios sin fines de lucro, o prensa privada, pero con grandes regulaciones. Porque es que es claro, hay una contradicción de origen entre el lucro y el garantizar un derecho. Si el garantizar un derecho se opone al lucro, por definición, pues, prima el lucro. Es una contradicción de origen lo que existe en el modelo capitalista de prensa. No puede haber una empresa privada, presidente, que fielmente crea en la pluralidad, en contrastar opiniones, en poner todas las opiniones y poner a disposición de la opinión pública para que tome una decisión. O sea, para usted eso no existe, son puros cuentos. Puede haber, pero va a ser la excepción, pues no la regla. Y necesitamos que la regla sea ética y por profesional. Eso los medios tienen que estar regulados, supervisados, controlados. Esa es la única solución. A ver, le hago una pregunta. ¿Tener medios de comunicación da poder o no?
Depende. O sea, da poder, no me da con cuento, da poder porque con eso se crea la generación, la opinión pública. La sociedad no solo tiene el derecho, tiene el deber pues, de controlar los poderes. Poder de mercado, poder mediático, todos los poderes. Usted ha citado al comercio y le cuento que justamente a raíz de la experiencia peruana, en el Perú hace tiempo que los medios dejaron de poner presidentes. Hace mucho tiempo. En la última elección y la pasada. Yo creo que la última elección de Ollanta contra Keiko Fujimori. No, y la anterior también. Y ese fue el gran dolor, ¿no? Y en 1990, que ya no ponían al presidente. Usted ha leído a Mario Vargas Llosa el 90, justamente, el que tenía todo el apoyo, que era Vargas Llosa, perdió con el que no te lo tenía. Usted tiene razón. Pero presidente, usted tiene razón. Lo que voy es... Los medios de comunicación de algunos países de América Latina ya no ponen y quitan presidentes, pero siguen haciendo daño, mienten. Y la gente tiene que rebelarse contra mentiras, manipulan, desinforman, dicen lo que le conviene, callan lo que no les conviene. Eso no es libertad de prensa, Ecuador, eso es manipulación. En Ecuador, presidente, la mayoría de los medios de comunicación tienen esas características. Pero por supuesto, Mario, no se engañe. Si a mí me muerde un perro, al día siguiente entrevistan al perro. O sea, no se engañe. Son poderes que como no agachamos la cabeza, nos atacan todos los días, nos tratan de desgastar, juegan un rol político y pervierten su naturaleza, que es garantizar un derecho, el derecho a la información. No se engañen. Presidente Correa, siempre un gusto conversar con usted, con una persona tan polémica como usted, tan buen polemista como usted. Pero bueno, cuando se tiene una visión integral se va a hacer polémico. Cuando se tiene estereotipos y prejuicios de que está mal Venezuela, que todo el mundo huye... No hay...